ahorita clases, después tengo otra reunión. Qué calor ustedes. Estoy aquí en el salón de la biblioteca. Aquí hay aire acondicionado. Vamos a ver si lo logro hacer funcionar. ¡Qué lujo, Inge! Sí, mucha la Diga verdad, que sí. en las aulas. Pues fíjense que ojalá, yo no sé qué van a hacer en las aulas, las están remodelando, ojalá que las dejen bonitas. Ojalá que las dejen como las aulas de allá arriba. No, bueno, no. Ojalá que las aulas de abajo las dejen con aire acondicionado como las de arriba. Las de arriba sí tienen aire acondicionado. El problema es que pega tanto el sol ahí que a la grande habla. Pero las del edificio nuevo sí tienen aire acondicionado. No, y acá no hay aire acondicionado. Puchica. Ah, ¿en dónde están ustedes? ¿En qué lado están? Estamos en las aulas de inglés. Sí, por eso, pero ¿están al subir las gradas hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho? Al lado derecho. Ah, es que fíjense, muchachos, que no debería ser, y no sé si eso fue, pero por alguna extraña razón, aire acondicionado solo les pusieron a las aulas de los de último año, que son las que están al lado izquierdo, y creo que ahora las están convirtiendo en aulas interactivas, pero no sé. Pero sí, eso sí hay que pelearlo. Ahí están los flores. Los Ay, flores de segundo año están ahí. Hay que ay, sacarlos, Inge. no, vamos, no, es que ahorita tenemos que buscar soluciones para que podamos recibir clases todos. Bueno, ya son las 50. Voy a comenzar con la Rosa, muchachos. Ingeniero, ¿Mande? está grabando la clase, ¿no? No, ahorita comienza a grabar y muchas gracias, Sarita. Mire, usted sí está despierta, yo ya estoy dormido. Bueno, jovencitos, en lo que comienza esta cosa a grabar, ya comenzó. Entonces vamos a comenzar a hablar del cultivo de rosa. Creo que ya ahorita sí yo ya puedo decir, los jovencitos de último año ya conocen la rosa. Hoy sí ya la conocen, ya se fueron a espinar, ya saben lo que es la rosa. Entonces vamos a comenzar a hablar del cultivo de rosa y específicamente voy a darle más énfasis a los híbridos de té. Conceptualmente dijimos en la práctica 2 que los híbridos de té es todo lo que nosotros conocemos con el nombre de variedades de rosa, como por ejemplo la que ustedes pueden ver aquí en la fotografía al lado derecho, que yo estoy señalando, pero no sé si ustedes logran ver el cursor, el puntero, perdón, pero ese es un híbrido de té de la variedad papillón. La tuvimos ahí en el área de flores de la ENCA. Las dos fotos son de la ENCA. Miren cómo eran los rosales antes y miren cómo están ahora. Entonces, o sea, si se le mira el año, mi vista no lo logra ver. Pero los híbridos de té se les conoce con ese nombre a todas las variedades comerciales de rosa que se utilizan tanto para la producción o para la exportación de flor de corte, como para la venta en el mercado local de muchas plantas enraizadas, muchas plantas en maceta. Los híbridos de té se caracterizan, tienen ciertas características morfológicas que los diferencian de otros tipos de rosa. En primer lugar, los híbridos de té van a tener flores de una a pocas por tallo floral, van a tener flores de una a pocas por tallo floral. La mayoría de híbridos de té. Perdón, se me olvidó una cosa, perdón. Se le llama híbridos porque no se tiene claro cuáles son las especies que se han utilizado para crear todos estos materiales. Hay varias especies que han intervenido en los programas de mejoramiento. Entonces no se tiene certeza de cuáles son los padres, por eso son híbridos. Nosotros en el mercado le decimos, por ejemplo, vuelvo a decir, la que está aquí en la pantalla, en la imagen, es la variedad papillón. Todos le decimos variedad, pero en realidad sabemos que son híbridos de té. Y los híbridos de té, les decía, se caracterizan porque en cada tallo floral van a tener únicamente uno o pocos botones. Uno o pocos botones florales por cada tallo floral.
La mayoría produce solo uno, van a haber algunas que van a producir más de uno. Más adelante vamos a ver qué se hace con esos tallos florales. Este tallo floral, perdón, este botón floral, el botón floral de los híbridos de té, generalmente es un botón floral de tamaño grande, ¿sí? Es un botón floral de tamaño grande. La mayoría de brokers no acepta que los botones florales sean inferiores a los 5 centímetros. La mayoría de brokers exigen que el tamaño mínimo de botón floral sea 5. Me estoy matando la cabeza porque no les traje el calibrador, pero el miércoles se los muestro. Los brokers exigen que el tamaño mínimo en la mayoría de variedades de botón floral, el largo mínimo, sea de 5 centímetros. Se han creado una diversidad de híbridos, por lo que existe una gran gama de colores en estos botones florales. La pregunta del millón, la pregunta que todo el mundo hace es, ¿y existen las rosas negras? No. Lo que han logrado sacar son unas rosas de color rojo pero tan oscuro, que dan la impresión de ser negros, pero siguen siendo rojas. Entonces, no existe la rosa negra, pero sí existe una diversidad de colores de rosa, incluidas las variedades bicolor, En cuanto al follaje, algo que ya sabemos todititos acá, encontramos 4 tipos de hojas en cada, podemos encontrar hasta 4 tipos de hojas en cada tallo floral. Viendo de la parte más distal hacia la parte más proximal, vamos a encontrar unas cuantas hojas de un foliolo, unas pocas hojas de 3 foliolos. La gran mayoría de hojas van a ser de 5 foliolos y en la parte más distal vamos a tener unas pocas hojas de 7 foliolos. Puede ser que algunos tallos florales no presenten esos 4 tipos de hojas, pero sí presentan por lo menos 3 de esas. Los foliolos en híbridos de té generalmente son de tamaño grande, ¿sí? Los foliolos son generalmente de tamaño grande. La coloración del follaje va a depender de la variedad o del híbrido, como diríamos por ahí. Perdón, Sarita, adelante, no había visto que estaba levantando la mano. Ingeniero, ¿podría repetir sobre las hojas y un poquito más despacio, por favor? Con mucho gusto, Sarita. Más despacio. Solo Sarita, ¿por qué me piden que hable más despacio? Es una pregunta. Es que yo estoy anotando sobre las hojas. Sí, ok, miren, ok, perfecto. Fíjense, les voy a dar un consejo. Anoten, porque es importante anotar. De todos modos, estamos grabando la clase. Pero no lo tomen como un dictado. Por ejemplo, si hablamos del follaje, ¿qué les dije del follaje? Que se pueden presentar hasta 4 tipos de hojas. De 1, de 3, de 5 y de 7 foliolos. ¿Qué otra cosa les dije? Les dije de que generalmente el tamaño del foliolo generalmente es un poco mayor, es un poco grande. Y les dije que el color del follaje está en función a lo que nosotros conocemos como variedad, aunque en realidad sabemos que es un híbrido. Miren compañeros, miren, estaba hablando y escribí todo lo que dije. O sea, sí da tiempo. Ahora, si ustedes quieren escribir hasta las comas y los puntos, no va a dar tiempo, pero miren, sí da tiempo. ¿Sí? Entonces, es porque la virtualidad está trazando mucho las clases, yo quiero avanzar continuos con ustedes y que los aprendan. Traten de copiar, pero traten de ser eficientes en la copia. Adelante, Garrido. Inge, ¿qué fue lo que dijo de que no eran variedades, sino que híbridos? ¿Puedes repetir? He estado diciendo de que estos en realidad no son, lo que nosotros conocemos como el nombre de variedades, por ejemplo, esta papillón, no es una variedad, sino que en realidad es un híbrido, ya que no tenemos certeza
de de cuáles son las especies que originaron cada uno de los híbridos que actualmente existen en el mercado, que existen muchos híbridos en el mercado. Eso dije, Garrido. ¿Estamos? Sí, que gracias. Ok, entonces, Sarita, le cuento. No tenemos certeza, digamos, el color del follaje siempre va a depender del híbrido o de la variedad específica que se trate. Pero algo sí es importante. Generalmente, para la mayoría de híbridos, y cuando digo la mayoría no quiero decir todas, aunque no conozco una que rompa esta regla, generalmente para la mayoría de híbridos o para la mayoría de variedades, voy a decir como se menciona regularmente en el mercado, para la mayoría de variedades, el color, la presencia del follaje debe ser brillante. El follaje debe brillar. ¿Y por qué lo digo? Porque un rosal mal nutrido, un rosal con deficiencias nutricionales, generalmente presenta follaje opaco. ¿Y qué decirles de un follaje con presencia de plagas o enfermedades? Las enfermedades, pues los síntomas las manchan y ya están mal. Las plagas, puede ser que manchen, puede ser que no, pero generalmente, aunque no manchen, tienden a crear cierta opacidad, en el follaje. Entonces, nosotros como agrónomos vamos a procurar que independientemente de la variedad, independientemente del color del follaje de nuestra variedad, vamos a procurar mantenerla bien nutrida, vamos a procurar tenerla sin plagas o enfermedades, con el objetivo de que el follaje sea siempre brillante. Muy bien, ya hablé de los botones, ya hablé de los tallos. Me toca hablar del tercer, perdón, ya hablé de los botones, ya hablé de las hojas, me toca hablar ahora de los tallos. Generalmente, los tallos de los híbridos de té, son más vigorosos, generalmente son más vigorosos que los tallos de otros tipos de rosa. Los tallos de los híbridos de té son más vigorosos que los tallos de otros tipos de rosas. Y cuando hablo de vigor, estoy hablando del grosor de los tallos. ¿Qué sabemos ya de rosa? Nosotros ya sabemos que se comercializan en bonches. Docenas para el mercado local o bonches de 22 o 24 unidades para el mercado de exportación. ¿Qué características deben de tener esos bonches, principalmente para el mercado de exportación? En el mercado local no es muy exigente. ¿Qué características deben de tener esos bonches? La característica regularmente, a menos de que el broker pida otra cosa, la característica del bonche es que debe de tener la misma variedad. Miren, aquí hay bonches de una variedad. Si no estoy mal, esta es la Fish Red. Bonches de una variedad. Esta puede ser la Papillón. Bonches de otra variedad. Esta no sé cuál es. Se parece a la Kiko, pero la Kiko es un poco más menos intenso el rosado. Entonces tienen que ser generalmente de la misma variedad y generalmente de la misma longitud. Se recuerdan que habíamos hablado de eso. Generalmente de la misma longitud. O sea, se van a comercializar, y lo vamos a ver más adelante, se van a comercializar en función de su longitud. Entonces deben de ser de la misma longitud, generalmente en rangos de 10. Si no se recuerdan de eso, se los voy a explicar más adelante. Ahora, en el caso del mercado de exportación, el bonche de 22 o el bonche de 24 se colocan en 2 pisos. Acá está, miren, el bonche de 22 o el bonche de 24 se colocan en 2 pisos.
Aquí hay un bonche, aquí hay un bonche. Si ustedes pueden ver, aquí está el primer piso e inmediatamente abajo del primer piso se coloca el segundo piso de la flor. ¿Qué eso qué significa? Si este es un bonche de 24, aquí hay 12 tallos, 12 rosas y aquí hay otras 12. O 12 botones florales y aquí hay 12. Si es un bonche de 22, aquí hay 11 y aquí hay 11. Entonces ustedes pueden ver ahí los pisos. Ingeniero, Adelante, Sarita. pero ¿cómo así? ¿A qué se refiere con los pisos? ¿O tienen ahí la misma? Ah, sí tendría que tener la misma longitud, ¿va? Pero... Fíjense, Sarita, por ejemplo, lo voy a poner un ejemplo hipotético para tratar de ajustar esto. Imaginémonos que este es un bonche de 50 centímetros. Este es un bonche de 50 centímetros. ¿Se recuerdan que en el bonche de 50 centímetros las rosas pueden ir entre 50.01 hasta 60 centímetros? Desde 50.01 hasta 60 centímetros. Es el bonche de 50 centímetros. Entonces, ¿qué se hace? Las rosas más largas se van a colocar en el piso de arriba. Y las más cortas se ubican en el piso de abajo. Por ejemplo, rosas que tengan más de 55 centímetros se colocan acá. Rosas que tengan menos de 55 centímetros se colocan acá. Y luego se emparejan todos los tallos. Se emparejan todos los tallos. ¿Qué es lo que va a ocurrir finalmente, Sarita? Probablemente los botones, los tallos florales de estos botones tengan 52 centímetros. Probablemente los botones florales de estos tallos tengan 55 centímetros. Y si usted se da cuenta, miren, tienen tamaño diferente, están emparejados por la parte de abajo, pero todos entran dentro del mismo bonche. El bonche de 50 centímetros. No sé si me agarró la onda, Sarita. Sí, ingeniero. Perfecto. Ok. Ese es el caso de los híbridos de té. Un segundo grupo de rosales son los rosales que se catalogan dentro del grupo de los rosales florifundias o multifloras. Florifundias o multifloras. Los rosales florifundias o multifloras, de los rosales florifundias o multifloras, el único que yo conozco son los que en Guatemala conocemos con el nombre de rosales baby. Que tengo rosales baby ahí en el área de flores, pero tengo muy pocos. Lastimosamente no me atreví a que ustedes no por ustedes, sino porque no había material para todos, a que ustedes los propagaran. Entonces las florifundias son los llamados rosales baby. Los rosales, perdón, adelante, Garrido. ¿Y qué? Adelante. ¿Cuáles son las características de los florifundias o multifloras? Ahorita les digo las características. Pero los rosales baby o florifundias son los rosales más populares, los más conocidos son los rosales baby, son los únicos que yo conozco. Generalmente, hablando siempre de las mismas tres características, los rosales baby o las florifundias generalmente presentan un conjunto de tallos florales, presentan un conjunto de botones florales por cada tallo. Un conjunto de botones florales por cada tallo. O sea, ¿se recuerdan los híbridos de té? Los híbridos de té dijimos que de un tallo floral generalmente una sola flor o unas pocas. Los florifundias es todo lo contrario. En cada botón floral, en cada tallo floral, perdón, van a haber un conjunto de tallos florales. ¿Sí? Un conjunto de tallos florales. Estos botones florales generalmente son de tamaño pequeño. Estos botones, voy a mostrar otra foto. Estos botones florales generalmente son de tamaño pequeño.
En cuanto al follaje, las hojas generalmente son todas de a 7 foliolos. Son todas de a 7 foliolos y los foliolos son pequeños. Los foliolos son pequeños. Los tallos florales generalmente son delgados y torcidos. Delgados y torcidos. Se propagan, como no sabemos nada, no hemos visto nada de los rosales baby, se propagan comercialmente por esquejes. Y el mejor sustrato para la propagación de los rosales babies es un Pitmos con 75% de SFAG. Un Pitmos con 75% de SFAG. ¿Qué alternativas puedo utilizar? Una materia orgánica mezclada con arena o con perlita o con vermiculita en una relación 3:1. Estos rosales generalmente se comercializan únicamente como plantas en maceta. No les conozco, en Guatemala no conozco exportación de estos rosales. Se comercializan únicamente como planta en maceta y no conozco en Guatemala que se esté exportando esta planta. El tercer grupo de rosales son los rosales para patrón. Y en los rosales para patrón, vamos a encontrar dos grupos. Solo antes. Adelante, Sarita. Ingeniero, yo le iba a preguntar de que estos rosales baby son otro nombre, digamos, que reciben florifundias o... Los rosales baby son los más populares y los únicos rosales florifundias que yo conozco, o multifloras, son los únicos que yo conozco. Ah, ya, gracias, sí. Muy bien. Entonces, los rosales, algo que se me había olvidado decirles ahorita, antes de decirles los dos grupos. Para que un rosal ejerza un buen trabajo, ejerce una buena función, sería la palabra, ejerce una buena función como patrón, debe tener una alta capacidad de producir raíces. ¿Eso qué quiere decir? Que los híbridos de té se pueden propagar por esquejes. Pero su enraizamiento es deficiente. La capacidad de enraizamiento es deficiente. Entonces, sí pueden producir raíces, pero son raíces escasas. En cambio, los patrones tienen que tener alta capacidad de producir raíz. Los patrones de rosa se pueden agrupar en dos tipos. El primer tipo son los patrones silvestres. Y hoy no voy a hacer la broma, pero créanme que lo que les voy a contar es cierto. Les he dicho a los de último año, los patrones silvestres son todos aquellos originados en Jacaltenango. Y lo copian. ¿Por qué? Porque en Jacaltenango hay muchas familias de apellido silvestre. Nada que ver, no. Los rosales silvestres son rosales nativos. No están clasificados como variedades particulares, o sea, las variedades no tienen nombre, pero los rosales silvestres son rosales nativos. Lastimosamente, miren, esto me da cólera. Mi vecina tenía un rosal silvestre, constantemente le estuve extrayendo esquejes
los traía aquí a la escuela, los enraizaba y nunca me lograron. Siempre se perdían los rosales silvestres, no sé por qué razón, siempre se perdieron. Y lamentablemente mi vecina, ahorita con la pandemia, botó todas las plantas y metió piso ahí. Pero bueno, los rosales silvestres, la gente los utiliza por sus características, no para patrón. La gente los utiliza como ornamental. Estoy hablando ahorita de la gente común y corriente y luego hablo del patrón como enraizador. Entonces la gente los utiliza por sus características. ¿Y cuáles son las características de los rosales silvestres? Son muy parecidas a las multifloras. Son solo que con una diferencia. O sea, produce tallos florales con inflorescencias múltiples, pequeñas, muy coloridas, tal y como ustedes lo pueden ver en la fotografía. Sus foliolos son de 7 foliolos, generalmente pequeños. Y los tallos, a pesar de que no tienen mucho vigor, sí son muy largos. A pesar de que no tienen tanto vigor, son un poco más vigorosos que los multifloras, pero no tanto como los híbridos de té. Y sí son muy, pero muy largos. Entonces miren la fotografía, miren cómo están utilizando este rosal silvestre. El rosal silvestre lo están utilizando para colocarle un tutor aquí en esta casa y luego prenderlo en todo esto. Y miren qué bonita se mira, como hasta parecería bogambilia. Mi vecina tenía un rosal silvestre amarillo que lo colgaba aquí y se le ponía bonito. ¿Sí? Los rosales silvestres, por estar adaptados a esta área, tienen mucha capacidad de producir raíz, pero, ahorita agarro, pero tienen buena capacidad de producir raíz. Tienen buena resistencia a plagas y enfermedades. Pero tienen un defecto. No se conoce porque siempre el patrón tiene cierto efecto sobre la planta que se injerta sobre él. En cualquier planta, siempre el patrón va a tener cierto efecto sobre la planta que se injerta en él. Y muchas veces estos patrones silvestres tienden a opacar la coloración, de los híbridos de té que crecen sobre él. Adelante, Garrido. Inge, una consulta. Usted estaba hablando también habló sobre las características de los tallos de los patrones silvestres, pero solo llegué a escuchar que dijo que eran tallos largos. No sé si dijo algo más. Sí, que son un poquito, sí dije algo más, Garrido, que son un poquito más vigorosos que los multifloras. No llegan a ser tan vigorosos como los híbridos de té, pero sí llegan a ser un poquito más vigorosos y largos. Son largos. Inclusive ustedes que ya, bueno, no lo debería de mencionar porque no lo he mencionado en clase, pero ustedes ya lo trabajaron, inclusive ni siquiera llegan al vigor de Natal Bryer. No, son menos vigorosos que Natal Bryer, pero son largos y con mucha espina. El segundo grupo de patrones son los patrones mejorados. Los patrones mejorados son patrones que se han seleccionado por su buena capacidad para soportar la injertación de rosa. Antiguamente, y por si lo escuchan por ahí, antiguamente se utilizó el patrón Indicate. El patrón Indicate se volvió famoso a nivel mundial, pero el patrón Indicate se dejó de usar debido a que es un patrón susceptible a nemátodos. Es un patrón susceptible al ataque por nemátodos. Entonces se dejó de utilizar el patrón Indicate. Se han creado otros patrones, pero quizás un segundo patrón que les quiero mencionar es el rosal Manetti. Todavía la literatura actual dice, el rosal Manetti es el patrón de rosa
más empleado a nivel mundial. Todavía la literatura dice que el rosal Manetti es el patrón de rosa más utilizado a nivel mundial. Yo tenía una de mis plantas de Manetti acá, lamentablemente por cuestiones fuera de mi alcance, ya no están en el área de flores. No les puedo, nunca hice una evaluación para venir y comparar la eficiencia de Manetti versus Natal Braier. Perdón, solo aquí está, aquí para que me gustó esta foto para que miren los foliolos y los tallos de Manetti. No logré hacer esa comparación. Yo acababa de venir aquí a la escuela cuando se perdió el Manetti que teníamos acá en la escuela. El patrón de rosa más empleado en las fincas de Guatemala, y eso no está en la literatura, lo de Manetti sí está en la literatura, lo otro es porque yo lo he observado. De hecho, no he observado Manetti en Guatemala, solo en las fincas en donde la propagación la hace por injertación, lo único que he observado es Natal Braier. Natal Braier. Entonces, el patrón de rosa más empleado en Guatemala es Natal Braier. Y muchachos, las características de Natal Braier ustedes ya las conocen. Ustedes ya saben que Natal Braier es un patrón que produce largos tallos en forma de látigos, que todas sus hojas son de 7 foliolos, que tiene unas espinas finas de color rosadito, cafezuzco cuando están sazonas, que son bien bonitas para ensartársele a uno en la piel, que ya saben que las hojas son de 7 foliolos y foliolos pequeños, que casi no produce flor, y cuando produce flor es una flor de color rosado. Ok. Comercialmente, la rosa, los híbridos de té, se pueden propagar por esquejes o por injertos. Y les decía en práctica, que la decisión sobre seleccionar, escoger el método de propagación por esqueje para establecer mi plantación versus seleccionar o escoger el método de injertos para establecer mi plantación no es una opción tecnológica, no es una cuestión de técnica, sino que es una cuestión económica. Se ha estudiado que los rosales, ahora que ustedes ya saben qué es el índice de producción, y de todos modos lo voy a decir, el índice de producción es la cantidad de tallos florales que un rosal puede producir en un mes. Es una estadística, por lo tanto generalmente se presenta en puntos decimales. El índice de producción, la cantidad de tallos florales que produce una planta o rosal en un mes. Generalmente, en el campo de la rosicultura, un índice igual o superior a 1.3 es una buena variedad. Una variedad que presente índices iguales o superiores a 1.3 son consideradas buenas. Ya menos de 1.3 yo lo pensaría. O sea, Cleopatra yo no la seleccionaría. Lo seleccioné por cuestión de examen. Pero Cleopatra yo no lo seleccionaría porque es 1.2 su índice más bajo. Entonces, lo más bajo es 1.3 por cuestión de costos. Señores, cuando se propaga comercialmente un rosal por medio de esquejes, el rosal va a tener una vida útil productiva. O sea, el rosal va a mantener su índice productivo por 5 años. ¿Sí? Por 5 años. Cuando un rosal se establece propagándolo comercialmente por injertos, este rosal va a tener una vida útil productiva de 10 años. O sea, va a mantener
su índice de producción por 10 años. Al 11º año ya no produce. No, simplemente ya cayó el índice de producción, entonces ya no me hace rentable porque ya está viejito. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuántos tienen los míos? Tienen 18 años. Sí, ya no le podemos pedir esos índices de producción porque ya casi está duplicando su vida útil productiva. Entonces, Sarita, ¿cuál es su duda o ya se la resolví? No, ingeniero, si podría repetir lo de 10 años y 5 años. Ok, ya creo que está fácil porque todo el mundo lo iba a repetir ahorita. Propagado por esqueje, la vida útil productiva de un rosal es de 5 años. O sea, durante 5 años va a mantener buen índice de producción. Propagado por injertos, un rosal va a mantener una vida útil productiva 10 años. O sea, durante 10 años va a mantener su índice de producción. Si ustedes se dan cuenta, esto ya me da luces sobre qué método de propagación seleccionar. Sin embargo, con esa escasa información que yo les acabo de dar, lo mejor sería propagar por injertos. Es más caro, pero voy a tener el doble de vida útil productiva. Es más caro, pero voy a tener el doble de vida útil productiva. Entonces, a la larga, lo caro, la inversión alta, se recupera por el número de años que va a permanecer el rosal en producción. Pero no es tan simple. No es tan simple. No es solo así. No es que yo vaya a seleccionar injertos porque tiene el doble de vida útil productiva. No. Conociendo ese dato que les acabo de dar, señores, yo tengo que preguntarle a mi broker cuál es la característica del mercado que yo voy a satisfacer. Si el mercado que yo voy a satisfacer es un mercado conservador o el mercado que yo voy a satisfacer es un mercado cambiante. ¿Cuál es el mercado conservador? El mercado conservador es aquel que siempre quiere la misma variedad. Miren, Mario Alemán toda la vida se va a tomar su cafecito por la mañana. Es conservador, es tradicionalista. ¿Cuál es el mercado cambiante? Es aquel mercado que un par de años le va a gustar una variedad y luego ya me aburrió, ahora produzcamos otra. Ayer ya me aburrió esta otra, ahora produzcamos otra. Es un mercado que dice, hoy no, yo no quiero café, hoy quiero té, mañana lo que yo quiero es leche. O sea, esos dos mercados existen. Señores, si su mercado es cambiante, lo mejor es propagar comercialmente nuestro rosal. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo van a tener que renovar porque la gente se va a aburrir. Pero si nuestro mercado es conservador, nuestro mercado es tradicionalista, lo mejor es establecer nuestra plantación por injertos. ¿Por qué? Porque a pesar de que me va a ser un poco más difícil, a pesar de que voy a invertir un poco más de plata, voy a mantener durante 10 años mi índice de producción. Voy a mantener durante 10 años mi producción constante. Al fin y al cabo, el mercado no se va a aburrir. Ahora bien, tranquilos que tengo controlado el tiempo acá, muchachos. Ahora bien, ¿qué debo de hacer si yo voy a establecer una plantación por esqueje? ¿Qué debo hacer si yo voy a establecer una plantación por injertos? Ya ustedes hicieron el primer paso. Propagar los esquejes y propagar los patrones. Ahora, vean la fotografía que está acá en la imagen. Si ustedes ven la fotografía que está en la imagen, esta es una fotografía tomada casi al ras de la cama de una plantación que se está comenzando a establecer por injerto. Esta, si mi memoria no me falla, está en San Andrés Itzapa, esta plantación. Bueno, ya no, porque hace más de 10 años que tomé esta foto. Pero esta plantación debería estar en San Andrés, estuvo en San Andrés Itzapa. Traigo fotografías aquí mezcladas de San Andrés Itzapa, de
San Lucas, Zacatepeques y de Zaragoza. De fincas de 3 lugares traigo fotografías. O sea, la mayoría de fotografías son guatemaltecas. Son las donde decía Pep, esas las bajé de internet. ¿Acá qué hicieron? Acá hicieron lo que yo les pedí que ustedes hicieran en el examen, pero con el patrón. Fueron a establecer el patrón en el campo y teniendo ellos ya experiencia, teniendo ellos ya estadísticas de cuántas plantas no van a arraigar, teniendo ellos ya estadísticas de cuántas plantas no van a pegar, vienen y el porcentaje extra que ellos colocan, ese que ustedes ahorita tuvieron que haber calculado, este porcentaje generalmente lo colocan acá en las cabeceras. Generalmente lo colocan acá en las cabeceras. Entonces ustedes pueden ver acá en la cabecera hay unos rosales metidos en bolsa. Son bolsas, estas son bolsas de 16 por 8 o de 8 por 16. ¿Por qué? Si un rosal se muere acá, si este rosal que estoy señalando ahorita y si alguien no lo puede ver, pues bueno, estoy señalando un rosal ahí, no interesa cuál. Pero si este rosal se muere, entonces yo lo saco y lo sustituyo por un rosal de acá, que al fin y al cabo no va a haber mucha diferenciación de tiempo. Y no voy a tener espacios vacíos, que es lo que me dejaría haber plantado más. El precio del invernadero es caro. El costo de tener un invernadero es alto, entonces yo generalmente trato de no desperdiciar terreno. Entonces aquí están las plantas extras para el trasplante. Ok, según mi reloj, son las 2:30 ahorita. Entonces, señores, el día miércoles, no sé dónde, pero en algún lugar les voy a dar clases y el día miércoles continúo ya hablando sobre la propagación por esquejes del patrón Natal Bryan. Que tengan un muy buenísimo examen, muchachos, y nos vemos el día martes en prácticas. Que tengan buen día. Ingeniero, solo una última pregunta. ¿Cuál es el porcentaje extra que ellos colocan? Generalmente anda alrededor del 5%, pero va mucho en función de la experiencia que ellos tengan. Pero generalmente es el 5%. Gracias, ingeniero. Muy bien, Sarita. Buenas tardes, jovencitos. Feliz tarde, ingeniero. Y pilas.